Imagina el aire pesado por el humo de una ciudad en ruinas. Troya, la orgullosa metrópolis, era ahora un campo de templos saqueados y muros derribados. El silencio que sigue a una década de guerra. Para los victoriosos griegos, la alegría de la conquista se mezclaba con un cansancio que pesaba en el alma. Después de 10 largos años, un único pensamiento, un deseo abrumador, consumía a cada soldado y rey: volver a casa. Nostos, el regreso. Familias, separadas por una década de angustia, finalmente se reencontrarían. Pero en medio de toda esa alegría, una sombra se destacaba. Casi todos los reyes griegos regresaron a sus hogares, excepto uno. Y si tú, al igual que Odiseo, amas una travesía llena de giros y emociones, haz tu primera parada aquí. Deja tu like para que esta historia alcance a otros viajeros, suscríbete para no perderte ningún capítulo de nuestra saga y comparte este video para que más héroes se unan a nuestra tripulación. Tu apoyo es el viento favorable en nuestras velas. Ahora volvamos a nuestro héroe perdido. ¿Qué le sucedió a Odiseo, el rey de la rocosa Ítaca, hijo de Laertes y Anticlea, el hombre de muchas artimañas, cuya astucia garantizó la victoria? ¿Por qué el arquitecto del fin de la guerra no pudo encontrar el camino hacia su propia paz? No estaba muerto, como bien sabía su protectora, la diosa Atenea, pero su destino se convertiría en una prueba mucho más cruel. Mientras tanto, en Ítaca, su esposa Penélope, un faro de lealtad e inteligencia, sentía el peso de los años. El palacio, antes un hogar de amor y orden, se había convertido en un salón ruidoso y caótico, invadido por decenas de arrogantes pretendientes. El dolor por la ausencia de su esposo se mezclaba con la repulsión diaria de verlos consumir su fortuna y presionarla para que declarara a Odiseo muerto y así poder tomar su lugar y su reino. Su hijo, Telémaco, creció en esa sombra, un joven frustrado e impotente en su propia casa. La verdad es que el viaje de Odiseo de regreso a casa se transformó en una de las más extraordinarias aventuras jamás contadas. Ya no luchaba contra soldados, sino contra la furia de un dios vengativo, Poseidón, el señor de los mares, que albergaba un rencor personal e implacable contra él. Esta no es solo la historia de un hombre que intenta volver a casa. Es la saga de una familia que resiste a la desesperación, de un héroe puesto a prueba hasta el límite de su humanidad y de la pregunta que resuena a través de los tiempos. ¿Hasta dónde llegarías y qué soportarías para reencontrarte con aquellos que amas? Cuando la guerra terminó, Odiseo partió de Troya con 12 naves, esperando llegar a Ítaca en pocas semanas. Sin embargo, sus compañeros, deseando volver a casa con más tesoros de los que ya habían saqueado de Troya, insistieron en lanzar un ataque a Ismaro, la ciudad de los Cícones, en Tracia. Odiseo ya no tenía gusto por la aventura o la guerra. Estaba ansioso por volver a casa lo más rápido posible. Pero después de 10 años de guerra, sus compañeros sintieron que lo que habían saqueado no era un botín suficiente y Odiseo finalmente accedió al ataque. Los griegos saquearon Ismaro y dividieron sus ganancias ilícitas. En lugar de partir de inmediato, comenzaron a festejar, a pesar de las súplicas de Odiseo para que se marcharan. Durante el ataque, Odiseo había perdonado la vida de un sacerdote de Apolo y su familia. Para agradecérselo, el sacerdote le dio un odre de vino negro, un poco de oro y un cuenco para mezclar. El vino era una bebida fuerte y deliciosa, tan concentrada que por cada copa de vino se necesitaban 20 partes de agua para diluirlo. Odiseo guardó este regalo pensando que podría ser útil. Cansados de luchar y festejar, los griegos se durmieron. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de Ismaro regresaron con refuerzos, los saqueadores fueron sorprendidos y superados en número, teniendo que escapar a toda prisa.
Odiseo perdió a muchos hombres en la retirada hacia sus naves. Observando todo esto, Poseidón, el dios del mar y de los terremotos, decidido a castigar a Odiseo por su papel en la caída de Troya, envió tormentas que desviaron a la pequeña flota de su rumbo y dispersaron las 12 naves. Después de días luchando contra los elementos, las naves de Odiseo llegaron a una isla que ofrecía un tipo diferente de peligro. La tierra de los lotófagos era un lugar de una belleza somnolienta e irreal. El aire era cálido y pesado, con una niebla perpetua que suavizaba los contornos del mundo, y el suave sonido del viento en los árboles era el único ruido. Flores de colores imposiblemente vibrantes crecían en abundancia. Los habitantes de la isla, con sonrisas vagas y ojos distantes, se movían con una lentitud pacífica. Ofrecieron a los hombres de Odiseo el fruto del árbol de loto. Al probarlo, una dulce letargia se apoderó de los marineros. El peso de 10 años de guerra, el dolor de las pérdidas y la nostalgia del hogar simplemente se disolvieron. La única realidad era la paz del momento presente. Ya no deseaban nada más que quedarse en esa tierra y seguir comiendo el fruto que borraba la memoria. Odiseo, al ver a sus hombres perderse a sí mismos, sintió un escalofrío de horror. El recuerdo de Penélope y Telémaco, la imagen de su rocosa Ítaca, era el ancla de su alma. Tuvo que usar la fuerza, arrastrando a sus hombres que lloraban y se resistían de vuelta a las naves, atándolos a los bancos. Para ellos no era un salvador, sino un tirano que los arrancaba del paraíso. Para Odiseo era un acto necesario para salvar sus almas del olvido, un destino peor que la muerte. Tras escapar de la seducción de los lotófagos, la flota navegó hacia una isla que parecía acogedora, pero que ocultaba una naturaleza salvaje y brutal. Era una tierra de pastos verdes y no cultivados, acantilados escarpados y ensenadas profundas, intacta por la mano del hombre o de los dioses. Allí vivían los cíclopes, una raza de gigantes de un solo ojo que personificaba la fuerza bruta y la naturaleza salvaje. Según la mitología, los cíclopes eran seres enormes y de fuerza prodigiosa, con un único ojo brillante clavado en medio de la frente. Vivían como pastores aislados, sin leyes, sin agricultura y sin respeto por los dioses o las costumbres de la hospitalidad, Xenia, representando un orden primitivo y caótico en total contraste con el mundo civilizado de Odiseo. Ajenos al peligro, Odiseo y un grupo de hombres, en busca de provisiones, encontraron la guarida de un aterrador cíclope llamado Polifemo. La cueva era vasta y oscura, con el fuerte olor a ganado y humedad. Dentro encontraron más queso y carne de lo que podrían soñar. Mientras celebraban su suerte, Polifemo regresó con su rebaño y su figura gigantesca bloqueó la luz del sol, sumiendo la cueva en sombras. Al encontrar visitantes indeseados, el gigante selló la entrada de la cueva con una gran roca. Ignorando las reglas de hospitalidad, agarró a 2 de los hombres y los devoró de inmediato. El horror paralizó a los supervivientes, el sonido de huesos rompiéndose resonando en la cueva silenciosa. Luego se durmió, mientras Odiseo y los hombres sobrevivientes pasaron la noche en un terror abyecto, atrapados en la oscuridad con el monstruo. A la mañana siguiente, el cíclope se despertó, mató y comió a otros 2 hombres antes de salir a cuidar de sus ovejas. La situación parecía desesperada. Esa noche, después de que Polifemo regresara y comiera a otros 2 hombres, Odiseo, el gran estratega, finalmente tuvo una idea. Ofreció al cíclope el vino fuerte y sin diluir que había recibido del sacerdote de Apolo. El cíclope, que no conocía el vino, bebió y pronto se emborrachó y se descuidó. Le preguntó a Odiseo su nombre, prometiéndole un regalo a cambio. Odiseo, astutamente,
dijo que su nombre era Nadie. La recompensa del cíclope fue prometer comer a nadie en último lugar. Con esto, cayó en un sueño profundo y ebrio. Odiseo no esperó. Durante el tiempo en que planeaban su huida, había endurecido una estaca de madera en el fuego. Cuando el gigante se durmió, Odiseo estaba listo y clavó la estaca en el ojo del cíclope. Ciego y en agonía, el cíclope gritó pidiendo ayuda a sus hermanos, que vivían en otras cuevas de la isla. Cuando llegaron y preguntaron qué había sucedido, Polifemo gritó que nadie lo había herido. Pensando que estaba siendo afectado por la locura, sus hermanos lo dejaron. A la mañana siguiente, el cíclope ciego, antes de llevar a sus ovejas a pastar, tanteó el lomo de cada animal para asegurarse de que ninguno de los hombres escapara. Sin embargo, Odiseo y sus hombres se habían atado a la parte inferior de los animales y lograron salir sin que el gigante se diera cuenta. Corrieron hacia sus naves y zarparon, pero tan pronto como se alejaron de la costa, Odiseo, en un momento de orgullo triunfante e imprudente, cometió un acto de ibris y reveló su verdadero nombre. El gigante lo oyó y arrojó enormes rocas hacia las naves, que por poco no los alcanzaron. Peor que las rocas, Polifemo oró a su padre, Poseidón, pidiendo venganza. Le pidió a su padre que maldijera a Odiseo a vagar por el mar durante 10 años, durante los cuales perdería a toda su tripulación. La ira de Poseidón, ahora personal y enfocada, se convertiría en el mayor obstáculo divino en la larga travesía de Odiseo de regreso a casa. Después de escapar por poco de la tierra de los cíclopes, Odiseo y sus hombres sobrevivientes llegaron a una isla que no estaba en ningún mapa, pues era una isla flotante. Esta era Eolia, un lugar de orden divino en medio del caos del mar. La isla estaba rodeada por una muralla de bronce inquebrantable, y dentro de ella, el rey Eolo, un mortal a quien los dioses habían nombrado guardián de los vientos, vivía en felicidad perpetua con su familia. Odiseo y sus hombres fueron recibidos con hospitalidad y permanecieron allí durante un mes, contando sus historias de la guerra. Apreciando a Odiseo, Eolo decidió ayudarlo a volver a casa. Prometió proporcionarle a su nave el viento exacto necesario para llevarlos de vuelta a Ítaca, y le dio a Odiseo un gran odre de cuero que contenía todos los vientos, excepto el suave viento del oeste, un regalo que garantizaría un regreso rápido y seguro a casa. Descansados y optimistas, los griegos volvieron a sus naves, agradecieron al rey Eolo y zarparon hacia su isla. Tal como lo prometió el guardián de los vientos, la travesía fue rápida, e Ítaca apareció en el horizonte después de solo unos días. La visión de su tierra natal llenó el corazón de Odiseo de una alegría tan intensa que casi lo ahogaba. El viaje parecía haber terminado. Aliviado, pero exhausto, Odiseo se durmió. Sus hombres, sin embargo, carcomidos por la codicia y la sospecha, se sintieron intrigados por el odre de cuero. Pensaron que contenía un tesoro dado por el rey Eolo y que sería justo que recibieran su parte. Y así, mientras Odiseo dormía, abrieron el odre para revelar su contenido. De una sola vez, todos los vientos escaparon y una violenta tormenta arrastró la nave lejos de Ítaca. Odiseo se despertó en medio del caos, su corazón hundiéndose en la desesperación al ver las costas de su hogar desaparecer en el horizonte. Fueron llevados de vuelta a la isla de Eolo, pero el rey creyó que esto era una señal de que Odiseo había atraído la ira de los dioses sobre sí y, temeroso de disgustar a los dioses, se negó a ayudarlo de nuevo. Con las manos vacías, la flota navegó durante 6 días hasta llegar a la tierra de los Lestrigones. Era un lugar de una belleza siniestra, un puerto perfecto, rodeado de acantilados escarpados por ambos lados, con una entrada estrecha.
Era un refugio natural, pero también una trampa perfecta. Los lestrigones eran una tribu de gigantes caníbales de tamaño colosal, que vivían en la ciudad de Telépilo. A diferencia de los cíclopes pastores, los lestrigones eran una comunidad de monstruos. Atacaron la flota de Odiseo no con fuerza bruta individual, sino con una furia coordinada, arrojando rocas enormes desde los acantilados y destruyendo sus naves, ensartando a los marineros como si fueran peces. El horror fue absoluto. Odiseo, cuya nave había permanecido fuera del puerto principal, solo pudo cortar las amarras y huir, observando impotente cómo el resto de su flota y sus hombres eran aniquilados. La culpa y el duelo pesaban sobre él, pero necesitaba continuar, ahora con una sola nave. Mientras se arrastraban en su travesía, casi encallaron en la playa de otra isla, Eea. Esta isla era un lugar de belleza encantada y peligro mortal, pues era el dominio de Circe, una antigua y poderosa hechicera. Circe era hija de Helios, el dios del sol, y de la ninfa del océano, Perse, lo que le confería una herencia divina y un poder formidable. Era famosa por su vasto conocimiento de hierbas y pociones, fármaca, y por su magia aterradora, capaz de transformar a los hombres en animales. Vivía en un palacio de piedra, pulida, situado en un claro en medio de un denso bosque. El aire a su alrededor vibraba con su canto mágico, pero también con una sensación de amenaza silenciosa. Lobos y leones, en realidad hombres transformados por su magia, deambulaban pacíficamente, sus ojos conteniendo una inteligencia triste y cautiva. Cuando Odiseo y su tripulación desembarcaron en la isla, la mayoría de los hombres partieron a explorar, mientras su líder permanecía en la nave. La tripulación encontró a Circe, quien naturalmente los invitó a un banquete que los marineros hambrientos no pudieron resistir. Por supuesto, Circe ya había mezclado una de sus pociones mágicas en los platos, y toda la tripulación de Odiseo se transformó en cerdos. El único hombre que escapó fue Euríloco, que se había mantenido cauteloso y no tocó la comida. Volvió a la nave e informó a Odiseo, quien inmediatamente partió en una misión de rescate. Caminó hacia el palacio, pero antes de llegar, el mensajero de los dioses, Hermes, apareció, enviado por Atenea. Hermes le reveló a Odiseo cómo Circe podía ser derrotada y le dio una hierba mágica llamada Moli para protegerlo de los efectos de sus pociones. Hermes recomendó que Odiseo desenvainara su espada y obligara a Circe a jurar que no tomaría más acciones contra él. Siguiendo estas instrucciones, Odiseo logró forzar a la poderosa hechicera a liberar a sus hombres. La tripulación fue transformada en seres humanos de nuevo y, exhausta, necesitaba descansar. A pesar de lo que había hecho, Odiseo no pudo evitar notar que Circe era una de las mujeres más hermosas que había visto, casi rivalizando con la legendaria belleza de Helena de Esparta. La estancia de los hombres en la isla duró otros 10 días, luego 10 semanas, y finalmente, mientras Odiseo comenzaba a compartir el lecho de Circe, los meses se extendieron por un año entero. A pesar de la comodidad, el tiempo pasado con Circe aún no había borrado el recuerdo de Penélope en su corazón. La nostalgia del hogar, un anhelo profundo y doloroso, carcomía su alma. Un día resolvió dejar a la antigua hechicera y reanudar su viaje. Circe no se opuso, pero le instruyó que, para regresar a Ítaca, primero debía visitar el inframundo, un viaje que ningún mortal vivo había realizado con éxito antes, excepto Hércules. Debía buscar el consejo del profeta ciego Tiresias. Guiados por las instrucciones de Circe, Odiseo y su tripulación navegaron hasta los confines del mundo, a la tierra de los cimerios, un lugar envuelto en niebla y oscuridad perpetuas, donde los rayos del sol nunca penetraban. Era un paisaje desolador y sin alegría.
Allí, Odiseo realizó el ritual que Circe le había enseñado, cavando una fosa y haciendo ofrendas a los muertos. Pronto, las sombras de los muertos, como fantasmas de humo, comenzaron a reunirse, atraídas por la sangre del sacrificio, pues era lo único que podía devolverles momentáneamente la conciencia y el habla. Primero encontró al espíritu de uno de sus tripulantes, el Penor, que había muerto en la isla de Circe al caer de un tejado. Su cuerpo no había sido encontrado. Le pidió a Odiseo que encontrara y enterrara sus restos, lo que Odiseo prometió hacer. A continuación, convocó al espíritu de Tiresias. El profeta le dijo que su viaje sería difícil debido a la ira de Poseidón, y repitió la advertencia de que llegaría a una isla donde Helios, el dios del sol, guardaba su ganado sagrado. Si se abstenían de comer los animales, podría regresar a casa, pero un fracaso en hacerlo resultaría en la pérdida de su nave y de toda su tripulación. Luego, Odiseo sintió el más profundo de los dolores al ver el espíritu de su madre, Anticlea. No sabía que había muerto. Ella le contó que había muerto de pena, esperando su regreso. El dolor de no poder abrazarla, pues ella era solo una sombra, le partió el corazón. Fue de ella que escuchó por primera vez sobre su hogar y los pretendientes que amenazaban a su familia con su codicia e insolencia. Odiseo se quedó y conversó con los espíritus de sus compañeros caídos, como Agamenón, que le contó sobre su propia traición y asesinato, y Aquiles, que confesó que preferiría ser un siervo en la tierra que un rey entre los muertos. Esta experiencia en el inframundo marcó a Odiseo profundamente, llenándolo de tristeza, pero también de la determinación de volver a casa y evitar un destino sombrío. La tripulación entera regresó a la isla de Circe y, como prometieron, buscaron los restos de Elpenor y lo enterraron. Se despidieron de Circe, quien les dio suficiente comida para continuar su viaje. Sin embargo, dejar la isla de Circe en dirección este los forzaría a pasar por algunos de los monstruos más peligrosos de todo el mundo. Primero, se acercaron a la isla de las sirenas. En la mitología griega, las sirenas eran criaturas con cuerpo de ave y cabeza de mujer, que habitaban una isla rodeada por los huesos de marineros desprevenidos. Su poder no era físico, sino psicológico e irresistible. Su canto no era solo melodioso, era una promesa seductora de conocimiento absoluto, revelando el pasado y el futuro a quien lo escuchara. Se aprovechaban de la ambición y la curiosidad de los héroes, llevándolos a la destrucción. Una leyenda decía que las sirenas estaban destinadas a morir si un mortal escuchaba su canto y sobrevivía. Odiseo, siempre curioso, ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera de abeja, pero pidió ser atado al mástil para poder escuchar la canción prohibida. Cuando la nave se acercó, la voluntad de Odiseo fue aniquilada y suplicó que lo soltaran, pero sus hombres siguieron sus órdenes. Así, Odiseo se convirtió en el único en escuchar a las sirenas y vivir, sellando su destino. Pero el peligro mayor aún estaba por venir. La nave ahora tenía que pasar por un estrecho canal flanqueado por dos amenazas terribles. Por un lado estaba Escila, una criatura de pesadilla. Originalmente una hermosa ninfa, fue transformada por un hechizo de celos en un monstruo con 12 patas y 6 largos cuellos serpentinos, cada uno con una cabeza espantosa llena de 3 hileras de dientes afilados. Se escondía en una cueva en el acantilado, emitiendo un sonido similar al ladrido de un cachorro para atraer a sus presas antes de usar sus cuellos para arrancar a los marineros de sus naves. Al otro lado estaba Caribdis. Ella también había sido una ninfa, hija de Poseidón y Gea, pero fue maldecida por Zeus por su codicia. Fue transformada no en un monstruo visible, sino en una fuerza de la naturaleza,
un remolino colosal que 3 veces al día inhalaba masas de agua del mar, succionando naves enteras hacia una destrucción segura y luego las vomitaba de vuelta. Odiseo y su tripulación no tuvieron más opción que arriesgarse. Al entrar en el canal, las aguas se agitaron. Mientras intentaban evitar el vórtice de Caribdis, las 6 cabezas de Escila se abalanzaron y agarraron a 6 de los mejores hombres de Odiseo. Observó, impotente, cómo sus compañeros eran elevados en el aire, gritando su nombre antes de ser devorados. A pesar de la horrible pérdida, la nave finalmente logró atravesar. Pronto, en el horizonte, apareció la isla de Helios. Esta era la isla donde el dios del sol guardaba su ganado, sobre la cual Tiresias había instruido a Odiseo que no comiera, pasara lo que pasara. Odiseo quería mantenerse alejado de la isla, pero su tripulación, cada vez más indisciplinada después de tantas pruebas, decidió ignorar sus órdenes. La nave desembarcó en la isla y la tripulación, que había recibido tanta comida de Circe, prometió a Odiseo que ni siquiera mirarían el ganado de Helios y que reanudarían su viaje muy pronto. Pero los dioses estaban observando y se habían irritado con los desesperados intentos de la tripulación de volver a casa. No solo Odiseo había disgustado a Poseidón en Troya y lo había ofendido aún más al cegar a su hijo Cíclope, sino que también había desafiado a los dioses al recibir ayuda del guardián de los vientos y había tenido demasiada suerte al escapar de tantos peligros. Y porque los dioses eran crueles y les gustaba jugar con las vidas de los hombres, Zeus, el rey de los dioses y mediador divino, provocó una tormenta para impedir que la tripulación abandonara la isla, una tormenta que parecía no tener fin. Pasaron los días. Odiseo pasaba su tiempo orando a los dioses con la esperanza de apaciguarlos. La tripulación necesitaba comer y ya había agotado los suministros dados por Circe. Después de días de ayuno, los hombres estaban insoportablemente hambrientos. Ignoraron las órdenes de Odiseo, que estaba ausente orando, y cazaron el ganado sagrado de Helios. El dios del sol se enfureció y pidió a Zeus que castigara a la tripulación. En respuesta, Zeus suspendió la tormenta, dejando que los hombres pensaran que podían partir. Pero tan pronto como intentaron zarpar de nuevo, la tormenta se reanudó, más fuerte que nunca. La nave quedó fuera de control mientras la tormenta la arrastraba hacia Caribdis, el monstruoso remolino. Su nave se desintegró al entrar en el vórtice. Solo Odiseo sobrevivió aferrándose a una higuera que colgaba sobre Caribdis. Mientras se agarraba al árbol, observó horrorizado cómo los últimos de sus compañeros se ahogaban, y sus cuerpos y los restos de sus naves eran succionados hacia el abismo negro. Odiseo estaba ahora solo. Su nave estaba perdida. Todos sus hombres estaban muertos. Habían comido el ganado de Helios, y la profecía se había cumplido. Solo Amindamesin. La deriva en un mar indiferente. Odiseo sintió el peso abrumador de su fracaso. Ya no era un rey, ni un capitán. Era solo un superviviente en un mundo que parecía decidido a destruirlo. Después de días, fue arrastrado por la corriente a Ogygia, la isla de la ninfa Calipso. El lugar era un paraíso engañoso, una gruta exuberante rodeada de bosques con manantiales cristalinos y el aroma de cedro quemándose en el fuego. Calipso, cuyo nombre significa la que oculta, era de una belleza inmortal y lo acogió. Cuidó de Odiseo y curó su cuerpo, pero no su corazón, pues solo su esposa Penélope y su tierra natal podían traerle paz. Pasaron los días y su fuerza regresó. Calipso lo hizo su amante, pero él no sentía nada. Pasaron las semanas, luego los meses, y sin una nave ni idea de dónde estaba, no había posibilidad de escapar. Los meses se sumaron hasta que Odiseo quedó prisionero en la isla durante 7 años. Su vida se transformó en una rutina de desesperación silenciosa. Durante el día,
Se sentaba en la costa, mirando el mar infinito, llorando de nostalgia, su corazón roto por el dolor del exilio. El paraíso de Calipso era su prisión dorada, pero todavía tenía una aliada en el monte Olimpo, Atenea. La diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica veía en Odiseo un reflejo de su propia astucia y por eso sentía un afecto especial por él. Como vimos al principio de nuestra historia, el hijo de Odiseo, Telémaco, era ahora un adulto, pero uno que creció sin la figura paterna, inseguro en su propia casa. Atenea, disfrazada de un viejo amigo de la familia, Mentes, visitó a Telémaco, inspirándolo a afirmar su autoridad y a embarcarse en un viaje para descubrir el paradero de su padre, un rito de paso que lo transformaría de niño en hombre. Atenea también convenció a Zeus para que enviara al mensajero de los dioses, Hermes, a la isla de Calipso, para instruirla a liberar a su prisionero. Calipso no tuvo más opción que aceptar. Le dio a Odiseo una pequeña barca y lo dejó marchar. Navegó durante algunos días sin ver a nadie antes de llegar a una isla donde unos amigables habitantes le mostraron hospitalidad. Reconocieron al recién llegado como el rey de Ítaca, cuya leyenda, tras la guerra de Troya y su posterior y misteriosa desaparición de 10 años, ya estaba establecida. En esa isla hospitalaria, Odiseo relató todo lo que le había sucedido. Al enterarse de todos los detalles dramáticos de su increíble viaje, resolvieron ayudarlo. Esa noche, mientras Odiseo dormía, los habitantes locales desafiaron la maldición de Poseidón y lo transportaron rápidamente a las costas de su tierra natal. Por la mañana, Odiseo se despertó en una playa desconocida, solo y desorientado. El paisaje de Ítaca, con sus colinas rocosas y olivos retorcidos, le era familiar, pero extraño después de 20 años de ausencia. Atenea se le apareció y le reveló que estaba de vuelta en su tierra, de vuelta en Ítaca, pero ella atemperó su alegría explicando que tendría que luchar para recuperar su hogar de los pretendientes y traidores que habían faltado al respeto a su casa y a su familia. Atenea disfrazó a Odiseo de un anciano mendigo para que pudiera ver por sí mismo cómo estaban las cosas en su casa. Mientras tanto, Telémaco regresó de su visita a Esparta, y padre e hijo se reunieron en secreto en la cabaña de Eumeo, el fiel porquero de Odiseo, quien, incluso sin reconocer a su amo, le ofreció hospitalidad, demostrando su bondad. La emoción del reencuentro fue inmensa, una mezcla de lágrimas, incredulidad y la promesa de venganza. Aún disfrazado de mendigo, Odiseo fue a su palacio y vio a su esposa de nuevo por primera vez en 20 años. También fue testigo de primera mano de cómo los pretendientes, liderados por el violento y arrogante Antínoo y el engañoso Eurímaco, explotaban su riqueza y humillaban a Penélope. Soportó sus insultos y abusos, la ira ardiendo en su pecho, pero su disciplina de guerrero lo mantuvo en silencio. Pero Atenea todavía estaba trabajando en la sombra. Al día siguiente, inspiró a Penélope a anunciar a los pretendientes que finalmente podrían competir por su mano. Habría una competencia de arco y flecha usando el arco de Odiseo, un arma famosa por ser difícil de tensar y que requería una fuerza inusual que pocos hombres poseían. Penélope anunció que el hombre que fuera capaz de tensar el arco y disparar una flecha a través de una docena de cabezas de hacha alineadas ganaría la competencia. La competencia comenzó en el salón del palacio, con los pretendientes ansiosos por mostrar su talento y destreza, mientras Odiseo, disfrazado de mendigo, observaba la escena desarrollarse. Uno tras otro, los pretendientes, incluidos los líderes Antínoo y Eurímaco, intentaron y fracasaron en disparar la flecha a través de las cabezas de hacha. Finalmente, el mendigo desconocido se adelantó y se ofreció a intentarlo.
Los pretendientes se rieron, pero Odiseo disfrazado tomó el arco y disparó, enviando la flecha directamente a través de las 12 cabezas de hacha. Luego se dio la vuelta y disparó a Antino, el pretendiente más insolente, matándolo instantáneamente. Se desató una masacre. Inspirados por Atenea, Telémaco y otros siervos leales se unieron a él, y se produjo una lucha feroz hasta que no quedó ningún pretendiente. Cuando todo terminó, Odiseo se quitó sus ropas de mendigo y se identificó ante Penélope. Penélope, siempre cautelosa y pensando en todo, Perifrón dudó al principio, sin reconocer a este hombre que estaba ante ella, tan cambiado por el tiempo. Para ponerlo a prueba, ordenó a una sierva que moviera su cama fuera de la habitación. Odiseo, irritado, reveló el secreto que solo ellos conocían. Él mismo había construido la cama a partir del tronco de un olivo vivo, haciéndola imposible de mover. Al oír esto, Penélope supo que este hombre era su amado Odiseo. Las barreras que había construido alrededor de su corazón durante 20 años se derrumbaron y lloró en sus brazos, una mezcla de alivio, alegría y el dolor de 2 décadas perdidas. La felicidad simple que había anhelado durante 20 largos años, los placeres del hogar que tanto deseaba, finalmente le fueron concedidos. La travesía de pruebas, monstruos y dioses iracundos había llegado a su fin, pero el regreso no significó un fin inmediato a los problemas. Significó la restauración del orden. Odiseo ya no era solo el guerrero de Troya, era un hombre marcado por la pérdida y el sufrimiento, que ahora valoraba la paz de su hogar por encima de cualquier gloria. Se reunió con su anciano y afligido padre, Laertes, devolviendo la vida a los ojos del viejo. Con la ayuda final de Atenea, quien intervino para establecer la paz entre Odiseo y las vengativas familias de los pretendientes muertos, la estabilidad fue finalmente restaurada en Ítaca. La lealtad fue recompensada, el desorden fue castigado y la familia, que resistió 2 décadas de separación y desesperación, estaba completa una vez más. Odiseo no solo volvió a casa, él trajo su hogar de vuelta a la vida. La odisea de Odiseo puede haber llegado a su fin, pero nuestra travesía por las grandes historias continúa. Si esta aventura épica ha tocado tu alma y te ha hecho valorar el camino de regreso a casa, muéstranos tu apoyo. Deja tu like como un tributo a los héroes que contra todo pronóstico encuentran su destino. Suscríbete para que podamos navegar juntos hacia nuevas mitologías y aventuras, y comparte este video para que la llama de estas leyendas inmortales nunca se apague. Gracias por acompañarnos en este viaje inolvidable.